Hola, ¿cómo están? Les saluda Raúl Guerrero y hoy los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia. El día de hoy nos acompaña el responsable de salud mental del Centro de Salud Comunidad Saludable del Asentamiento Humano, Sánchez Cerro de Sullana, el psicólogo Jonathan Rodas Calle, quien nos hablará sobre las habilidades blandas que posee cada persona y su importancia. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Hola Raúl, un gusto de saludarte y de estar aquí en la Corte de Sullana, agradeciendo la invitación que me hicieron y bueno, gustoso de poder responder tus preguntas. ¿A qué se denomina habilidades blandas y por qué son tan importantes para el éxito personal y laboral? Las habilidades blandas son habilidades que los psicólogos hemos estudiado durante mucho tiempo, muy asociadas a las habilidades interpersonales, habilidades sociales como por ejemplo la comunicación efectiva, la asertividad, habilidades de gestión, por ejemplo, manejo del estrés, o incluso de relaciones interpersonales respecto a la gestión, por ejemplo, de personas como el liderazgo. Y son importantes desde luego porque se asocian mucho al éxito personal, profesional justamente. Son más estudiadas en el entorno empresarial, por ejemplo, las organizaciones. La psicología organizacional estudia mucho las habilidades blandas como habilidades sociales, interpersonales o incluso ciertas actitudes respecto a cuestiones valorativas, éticas. ¿En qué se diferencian estas habilidades con las llamadas habilidades duras? Las habilidades blandas están asociadas a las relaciones interpersonales, como te comentaba. Son habilidades que se van adquiriendo, ¿sí? Algunas veces difíciles de trabajar o de desarrollar. Deberían en realidad trabajarse o desarrollarse desde la niñez, incluso en el entorno familiar. Se diferencian de las habilidades duras, puesto que estas últimas son habilidades respecto a aptitudes, conocimientos concretos, habilidades técnicas específicas relacionadas con, por ejemplo, el uso de una computadora, ¿no? O conocimientos técnicos específicos ya establecidos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las habilidades blandas más importantes? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Son muchas. Ya te comentaba la resolución de conflictos. En toda institución, en toda organización, se requiere de personas precisamente que tengan estas habilidades de resolución de conflictos, porque tú sabes, en todo trabajo se presentan algunas dificultades. La adaptabilidad al cambio, la flexibilidad son también habilidades que se requieren importantes precisamente en toda institución. Muchas personas no se adaptan fácilmente y tienen precisamente dificultades en el entorno laboral, en la ejecución incluso de sus labores. Te hablaba, por ejemplo, del manejo del estrés, cuán importante. Se ha demostrado en muchos entornos, te quiero poner un ejemplo específico, una persona se prepara muy bien para un examen de admisión, por ejemplo, o una entrevista de trabajo, una entrevista importante, etc. Si no tiene habilidades para manejar la ansiedad, el estrés, la tensión que puede generarle ese tipo de situaciones, puede bloquearse. Claro. Y esto evidentemente va a impedir que demuestre lo que realmente sabe. Entonces por eso es importante, ¿no? Reiterando esto, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación eficaz, como te comentaba, la proactividad, en fin, ¿no? Son muchas habilidades blandas que consideramos importantes. ¿Y cómo puedo aprender las habilidades blandas? Como te comentaba, se deberían trabajar desde pequeños, desde la primera infancia. Cuando no se ha hecho así, considero que va a ser dificultoso que una persona ya adulta pueda desarrollarlas. No imposible, pero va a ser mucho más difícil. Considero, por ejemplo, que el moldeamiento que hacen los padres o los reforzamientos que ellos suelen realizar con sus hijos, por ejemplo, puede contribuir muchísimo al desarrollo precisamente de estas habilidades. Por ejemplo, ¿no? Si es que un niño es escuchado, es atendido, incluso ante un berrinche, ante una situación compleja, este niño, al ser escuchado, al permitirle de alguna manera que pueda expresar la frustración, se me ocurre que pueda tener en un determinado momento, y luego tener la oportunidad de conversar de lo que ha pasado sin que haya un castigo físico o una reprimenda o un grito,
situaciones que de repente han sido muy frecuentes en generaciones pasadas y que aún incluso se siguen presentando, este niño va a tener dificultades precisamente, ¿no? En cambio, si le escuchamos, si le damos oportunidad para que pueda expresar incluso, ¿no?, su frustración, creo que ya estamos trabajando la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y que es un aspecto importante y muy relacionado a todas las habilidades blandas. Y en el caso de los servidores judiciales, ¿qué consejos les podría dar para fortalecer sus habilidades blandas? Trabajar mucho en la gestión del estrés, ¿no? Se conoce que tenemos, por decirlo, diferentes zonas cerebrales, y hablar un poco de neurociencias es importante. Con una simple respiración podemos activar precisamente esta parte cerebral que consideramos racional, pensante. Cuando no tenemos esa posibilidad de relajarnos, de tener una pausa, de respirar, esto nos lleva a bloquearnos y se activa esa parte instintiva, en donde simplemente reaccionamos por impulso. Entonces, trabajar mucho en la gestión del estrés, en la inteligencia emocional, yo creo que es muy adecuado, es favorable. Las empresas, las instituciones, las organizaciones en general, pero en especial yo creo que hay una brecha importante en el sector público, justamente, porque se sabe que en el entorno privado, en el sector privado sí se trabaja mucho esto. Entonces creo que nos falta aún en el Estado. Yo trabajo también en una institución del Estado y falta mucho precisamente por trabajar el tema de recurso humano desde el aspecto de la salud mental. Entonces favorecer charlas, talleres, actividades de sensibilización, yo creo que podría contribuir mucho, ¿no?, a que en general, ¿no?, el sector público y, cómo no, también los servidores judiciales puedan mejorar sus habilidades blandas. Claro, sería bueno, o sea, implementar esas medidas, ¿no? Y este tipo de habilidades, ¿qué relación tienen con la llamada inteligencia emocional? Es importante. Te hablaba de habilidades interpersonales y la inteligencia emocional, desde luego, permite precisamente complementar muy bien esto. Están muy asociadas las habilidades blandas como habilidades interpersonales a la inteligencia emocional. Incluso algunos estudiosos los consideran dentro de una habilidad social, o perdón, dentro de una habilidad blanda en este caso. Más allá de cuál esté incluida en lo otro, yo creo que trabajar en eso es importante, puesto que el manejo de nuestras emociones en el entorno laboral, tú sabes que muchas veces se espera mucho de los servidores públicos, y a veces, por ejemplo, ¿no?, en el entorno judicial los procesos algunas veces son lentos. El ponernos en el lugar de un usuario que espera de repente una sentencia por mucho tiempo puede llevar a la frustración, puede llevar a la impaciencia, puede llevar a la sensación de injusticia a una persona. Y creo que como servidores judiciales y en general, por ponerte un ejemplo, las personas deberíamos trabajar en la empatía, que es parte precisamente de la inteligencia emocional y que puede permitir, ¿no?, a estas personas ponerse en el lugar de las demás personas, de los usuarios a los que atendemos. Y esto yo creo que va a ser importante y vital, puesto que puede permitirle comprenderlo, entenderlo y poderle explicar, ¿no?, que de repente el proceso es largo, que el proceso es lento, o las circunstancias de repente que impiden que se acelere de repente el proceso en el ejemplo que te doy, ¿no? En la actualidad, para el éxito de una organización, se valora mucho más las habilidades blandas que las duras. ¿Qué piensa de ello? Sí, estudiaba justamente un poco, repasaba la información y encontré algunos estudios, uno específicamente de hace algunos años de la Universidad de Harvard, en donde se estimaba que el 85% de las empresas precisamente esperaban y buscaban que las habilidades blandas se trabajen precisamente, y consideraban precisamente importantes en un 85%, ¿no?, versus un 15% de las habilidades duras, ¿no?, que también son necesarias, desde luego, ¿no?, porque si no sé realizar aspectos técnicos específicos, obviamente no voy a poder resolver, no voy a poder desempeñarme como profesional. Pero damos énfasis e importancia a las habilidades blandas que pueden permitirle precisamente a una persona
demostrar los conocimientos técnicos que tienen. ¿Considera que se promueve una cultura de paz en los colegios o en las instituciones poniendo en práctica las habilidades blandas? Tengo conocimiento que se intenta realizar eso. Sabes que la violencia en el entorno educativo, en el entorno escolar, es frecuente en la actualidad, como lo llamamos intimidación, acoso escolar o bullying. Y creo que hay mucho que trabajar todavía. Sé que algunas instituciones lo hacen, sin ir muy lejos. En nuestra provincia conozco algunos colegios que invierten, ¿no?, recursos, invierten tiempo en trabajar en la promoción, ¿no?, de una cultura de paz, en la salud mental. Pero hay otras en donde falta aún. Y creo que es importante esto, ¿no? Como te decía, desde la primera infancia, y cuanto más en entornos en donde tenemos que interactuar, porque la familia en la primera infancia nos sirve, ¿no?, de base fundamental, es tan significativa, pero que se complementa desde luego cuando empezamos a socializar, y socializamos justamente en la escuela, en el inicial, en la primaria, en la secundaria, socializamos, y ahí precisamente se tiene que trabajar mucho el tema de las habilidades blandas, como un factor, creo, de protección versus actitudes de violencia, de intimidación y de acoso que hay, ¿no? Entonces creo que falta, ¿no? ¿Por qué es importante la práctica de las habilidades blandas para lograr una conciliación efectiva y solucionar los conflictos? Es importante porque nos permite resolver conflictos, como tú lo mencionas, ¿no? Tener este tipo de habilidades nos va a permitir conocernos. Si de repente yo, una persona que se considera que tiene un temperamento difícil, sé que hay determinadas circunstancias que exasperan mi ira, que me irritan, entonces voy a saber qué hacer en ese momento. Entonces, si sé que una situación para mí es difícil y me lleva a mi punto límite, entonces cuando lo identifico, sabiendo que yo reacciono mal de repente en ese tipo de circunstancias, voy a tener un momento para una pausa, digamos, ¿no? O un tiempo fuera, lo decimos como una técnica cognitivo-conductual. Me doy un respiro, doy una vuelta, ¿no? Salgo del momento o del lugar en donde estoy, y esto me permite evidentemente regresar a poder afrontar de mejor manera la situación. Nos permite desde luego el trabajar en equipo, nos permite dar soluciones, no centrarnos en el problema. Esto depende también mucho, como te lo decía, de habilidades interpersonales, hasta de características y rasgos de personalidad. Por eso es difícil, ¿no? Si lo dejamos ya para cuando somos adultos, trabajar en este tema. Lo ideal es trabajar desde pequeños. Licenciado, brinde su mensaje final a la comunidad. Bueno, creo que el tema es amplio, el tema es importante, el trabajar en la salud mental es clave, es fundamental. Considero que el tema de las habilidades blandas se ha puesto muy de moda, como lo comentábamos antes, y en buena hora porque nos permite reflexionar sobre las habilidades sociales, de comunicación, de gestión del estrés, de la tensión, de habilidades o de aspectos, de actitudes relacionadas, por ejemplo, con la ética, que creo que son fundamentales en el ejercicio profesional. Entonces, creo que por sobre todo pensar en ser buenas personas, pensar en ser buenos profesionales, nos lleva precisamente a trabajar en este tipo de habilidades blandas. Insto a la población que me escucha que pueda constantemente estarse informando. El conocimiento nos ayuda mucho, nos permite definitivamente tomar en cuenta muchos aspectos de nuestra vida y hasta omisiones que podamos tener. Complementarlas efectivamente buscando ayuda si la necesitamos en los establecimientos de salud. Existen en la actualidad, en el primer nivel de atención, en el Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, muchos establecimientos donde pueden acudir, ¿sí? Y yo creo que van a ser muy bien atendidos. Igual existen los centros de salud mental comunitarios, donde también son centros especializados, un poco más especializados que los centros de salud, en donde pueden recibir la atención que se necesita. Ha sido la entrevista con el psicólogo Jonathan Rodas Calle. Un gusto acompañarlos en esta edición. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.